Hola, estamos en una nueva edición de Punto de Vista. Esta vez estamos con Pedro Pablo Rosso, quien está presente en el 6º encuentro de Centros Culturales Católicos del Cono Sur. Pedro Pablo Rosso es ex rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es además presidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Carolina. Don Pedro Pablo, de manera reiterada en la historia, para ir entrando en la materia que ustedes han llevado en este 6º encuentro, se ha asociado la ciencia y la religión a materias como materias que son bastante divergentes. ¿Usted cree en el diálogo entre estas dos o hay caminos que de repente las separen? Bueno, en primer término, yo creo que no hay ninguna incompatibilidad ni tensión entre la ciencia y la fe. Sin embargo, lo que usted menciona es algo muy real que se dio de manera muy aguda durante el siglo XIX, en la época que surgió con mucha fuerza el positivismo, y se creía que la Biblia era un relato mítico que no tenía ningún asidero. Algunos científicos, por ejemplo, consideraron que era totalmente contradictoria la teoría de la evolución y la creación del mundo como explica el Génesis. La historia ha demostrado posteriormente que no hay incompatibilidad, que la evolución es algo muchísimo más complejo de lo que se pensó inicialmente, que tal como dice el Génesis, el mundo no se hizo en un día y la sucesión de cosas que van sucediendo en el relato del Génesis de alguna manera anticipa y no contradice para nada el tema de la evolución. Sin embargo, a partir de esta impresión de incompatibilidad entre una cosa y otra, a propósito cito un libro muy interesante de un gran filósofo y matemático como fue Bertrand Russell, que escribió un libro ¿Por qué no soy cristiano?, en que menciona muchas veces lo que él encuentra la irracionalidad supersticiosa y mítica que sustenta la fe, y por otra parte la racionalidad, la constatación empírica de las cosas, las verdades que sustentan el mundo de la ciencia y su descripción de la realidad física. Sin embargo, como mencioné hoy día en mi presentación, en los últimos 50 años ha existido por parte de la historia de la ciencia una revisión de esto y un reconocimiento de que la Iglesia no es de ninguna manera una institución oscurantista que se opone al método de la ciencia, que se opone a la indagación científica y por el contrario, que alienta a sus universidades a ser muy activas en el mundo de la ciencia, a investigar. Y al respecto hay un documento muy interesante que está contenido en Gravísimos Educación y que es el documento del Concilio Vaticano II dedicado a la educación católica, en que dice que las universidades católicas tienen que sobresalir en el cultivo de la ciencia, precisamente les pone esa tarea. Y en este cultivo, ¿cuáles son los pilares que sustentan el quehacer científico en una universidad católica? A ver, yo diría, depende del grado de desarrollo académico que tiene la universidad. En muchos países, durante mucho tiempo, hubo impedimentos legales para que la Iglesia pudiera crear sus instituciones. Y por eso la gran mayoría de las universidades católicas en el mundo son de reciente creación. Sin embargo, si uno mira las de más larga tradición, entre ellas algunas europeas, algunas norteamericanas, y en Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, que de alguna manera es la institución madre de otras universidades como esta, como la Católica del Maule, como la Católica de Temuco, que ya tienen más de un siglo de trayectoria, son muy fuertes en la ciencia. Ahora, ¿cuáles? Obviamente en las ciencias naturales, en las tecnologías que se sustentan en las ciencias naturales, por lo tanto, estoy hablando de son fuertes en química, en física, en astrofísica, muy fuertes en biología, en genética, en biología molecular, en bioquímica general, y también en la química, en la matemática, en la física,
y por lo tanto ahí hay una gran fortaleza. También y de manera creciente en aspectos que son como más tecnológicos, la agricultura, la ingeniería, la biotecnología, la medicina. Pero lo interesante es que junto con el cultivo de estas ciencias naturales y de la tecnología, mantienen también investigación muy activa en el mundo de la teología, que es una ciencia también, de las humanidades, de las artes, de la filosofía, de las ciencias sociales, incluyendo la sociología, la economía, la psicología. Por lo tanto, como decía Juan Pablo II, las universidades católicas son más universidades. ¿En qué sentido? Abarcan todas las ciencias, incluso la teología, que muchas universidades sencillamente no la cultivan. Don Pedro Pablo, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las universidades católicas en la sociedad actual? Yo creo que el primer desafío, y esto no lo digo yo, se lo escuché varias veces a los secretarios y también a los prefectos de la Congregación para la Educación Católica, el que sean buenas universidades, que sean académicamente sólidas, el que entreguen buenos programas de estudio. Y en el mundo de la ciencia, en que tengan buenos científicos, que sean capaces de hacer grandes aportes al conocimiento. Y todo esto sin perder de perspectiva dos cosas que Juan Pablo II recomienda. La primera, la integración del saber, y eso es algo que en la universidad, por la especialización del conocimiento, y el rector Juan Cancino hoy día lo mencionó, se tiende a perder la perspectiva mayor de las cosas. Y esto tiene un peligro, sobre todo cuando se refiere al ser humano. Hay una mirada del hombre desde la biología, desde la física, desde la química, desde la bioquímica, desde la medicina, desde la historia, desde la sociología. Pero en todas estas miradas parcelares, de alguna manera se nos pierde el hombre, se nos pierde lo humano, se nos pierde el hombre visto en su integridad y por lo tanto la pregunta por el hombre, que es la gran pregunta que debe hacerse la universidad, ¿qué es el hombre, verdad? ¿Y por qué es importante esa pregunta? Nuevamente no estoy exponiendo pensamiento original, sino que algo que le aprendí a Juan Pablo II en uno de sus primeros encuentros universitarios, y fue en un grupo de universidades italianas entre las cuales estaba representada la Universidad de Bolonia, que es la más antigua del mundo, tiene más de 800 años de trayectoria la Universidad de Bolonia. Dijo, ustedes se preguntarán, ¿qué hace un papa aquí? Porque no era común que un papa fuera a visitar la universidad. Le dijo en primer término porque, al igual que ustedes, yo hasta que fui elegido pontífice era un profesor universitario y tengo gratos recuerdos de mi vida universitaria. Pero ¿por qué la Iglesia quiere acercarse a la universidad? Porque ustedes son el lugar donde se indaga la verdad, donde se busca la verdad. Y la Iglesia comparte esa pasión. La Iglesia tiene la misma pasión por el hombre, por el fenómeno humano y al mismo tiempo por la verdad. Y después, haciendo una pausa dramática, y Juan Pablo II usaba muy bien su capacidad de comunicación, dice, y lo que compartimos realmente, esta pasión por la verdad y por el hombre, debiéramos decir la verdad del hombre. Y aquí hay casi un guiño para los que entienden lo que realmente quiso decir el Papa, porque hay un documento muy importante, el Concilio Vaticano II, que dice que el misterio del hombre, o sea, la verdad del hombre, solo puede comprenderse en la verdad de Cristo, en la verdad del Verbo encarnado. La presencia de Cristo, el mensaje de Cristo es lo que explica realmente lo que es el hombre, su real naturaleza, su destino trascendente, su vocación al amor. Y en base a lo que usted me está diciendo, desde la perspectiva de Eudocal, ¿cuál es la importancia de ese diálogo entre la evangelización y la cultura?
Bueno, la misión que la Iglesia ha encargado a las universidades católicas es la búsqueda de la verdad, pero la búsqueda de la verdad en un contexto donde hay, por una parte, educación, formación integral de la persona, pero también anuncio. O sea, lo apasionante de la institución universitaria católica es que es universidad y además es católica, y eso significa que tiene una misión de anuncio, también una misión de servicio a la sociedad, incondicionalmente, ¿ah? De servicio a la humanidad. Y es por eso que yo comparto en este momento de incertidumbre y de tensión que se vive en la educación superior y particularmente en las universidades privadas tradicionales, está el que no se valora suficientemente la actitud de servicio público con que se hacen las cosas, la vocación de servicio público con que nacieron estas universidades. Y lo mismo se da en el resto de los países de nuestra región. La misión de Educal es promover la educación superior católica en América Latina, y la misión es ser católicas, ser buenas universidades, servicio a la sociedad, actuar fraternalmente entre nosotros, ayudarnos, las que tienen más tradición, más competencia en un campo, ayudarla a la otra y viceversa. Y todas juntas ser, como decía también Juan Pablo II, luz de la inteligencia cristiana en Latinoamérica. Pedro Pablo, excelentes palabras como para nosotros también cerrar esta entrevista con ustedes. Se nos ha ido el tiempo. Agradecemos su presencia en nuestro programa Punto de Vista. Será hasta la próxima, Pedro Pablo. Encantado, Carolina, muchas gracias, y aprovecho para felicitar a esta universidad. Hacía tiempo que no venía para acá, la veo crecer de manera muy dinámica, muy fiel a su misión, así que enhorabuena, como dicen los españoles. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de Punto de Vista. Nos vemos.